Muy buenas tardes. Hoy, domingo 28 de julio del 2024, desde acá, desde la ciudad de Villavicencio, espero les agrade este video. Primero debo decirles que para terminar con los videos sobre las poblaciones guayupes de los llanos orientales, debo explicar brevemente que estos pueblos nunca fueron una nación, ni antes ni después de la época española, y además, con la consolidación de las independencias, sobre todo la de Colombia y la de Venezuela, estos indios pasaron a un segundo plano, pues se deja claro en las cartas de relaciones de la Nueva Andalucía, que se convertiría en la Nueva Granada, que estos indígenas no eran una nación, y además hay que comprender que muchas poblaciones guayupas se sumarían a los españoles, otras serían completamente indiferentes y otras enemigas de los españoles. Para comprender este proceso, he decidido poner la fundación de la población más vieja del Meta, la ciudad de San Juan de Arama. Espero les agrade la población y la historia de San Juan de Arama. Primero, esta población nace por las expediciones alemanas a las cuales se les entregan algunas expediciones sobre Venezuela y los llanos de lo que es hoy Colombia. Para comprender estas expediciones se deben a las deudas bancarias que adquiere la Casa Habsburgo con bancos alemanes para poder solventar sus guerras en Europa. Estos bancos deciden pues cobrarse de alguna forma el rédito que adquiere la Casa Habsburga con ellos, y por ello se traen algunos exploradores como será el señor Nicolás de Ferman o Mario Esfinge. Este es el último fundador de la ciudad de Maracaibo en Venezuela. Estas expediciones buscaban los alemanes el oro y buscaban riquezas como los hacían los españoles, pues es parte del ser humano buscar bienestar y formas de vida mejores. Pero estas expediciones tendrían muchos fracasos. Entonces en estas expediciones los alemanes también comienzan a contratar pues ciudadanos españoles que trabajen para ellos directamente o de segundas, porque pues ellos estaban cansados del fracaso que eran sus expediciones entre lo que es hoy los llanos de Colombia y Venezuela, y sobre todo la poca asentamiento que tuvieron los alemanes y sobre todo el fracaso que eran operativo y económicamente estas expediciones para los mecenas, o para, mejor dicho, para los que pagaban estas expediciones. Ante esto, se continúa la expedición de Nicolás de Ferman por Juan de Avellaneda, este personaje que fundará la población de San Juan de la Fragua o San Juan de Arama, donde esta población cambiará al aspecto humano, pues debemos comprender que Juan de Avellaneda, a pesar de lo que se ha contado de él y que no se ha dicho muchas cosas no muy buenas, a diferencia de los alemanes, este sí comienza a interactuar con las poblaciones indígenas, a conocer y a dar intercambios importantes y sobre todo a hacer valer el intercambio. ¿Qué quiere decir esto? Comienza a darle a conocer a los pobladores indígenas los caballos, el ganado vacuno y sobre todo la llegada de un animal muy importante para las poblaciones guayupes, que incluso en este video y en esta foto lo ven referenciado, el perro. Pues la llegada de este animal para poblaciones nómadas que eran cazadoras, el perro sería fundamental, y sobre todo los perros cazadores que traían los españoles, como el galgo, el sabueso o principalmente el alano español, eran fundamentales para el cambio histórico de estas poblaciones, comprendiendo que, como ya dije, habían algunas poblaciones guayupes que se sumaban a los españoles, otras que eran indiferentes y otras que eran abiertamente enemigas, pues miraban en estos europeos rivales de sus territorios. Y para poder solventar estas economías, definitivamente, buscando el camino hacia Santa Fe de Bogotá, Juan de Avellaneda decide descansar sus caballos, sus perros y la expedición, que era acompañada por indígenas guayupes, algo que se borra de la historia, porque para fundar una población española se necesitaba un número de vecinos que el propio Juan de Avellaneda no tenía, que era imposible que él consiguiera, pues habían muerto muchos, y además
la población requería, por lo menos para hacer una villa, 100 vecinos y no había ni siquiera 100 españoles casi nunca en una expedición, y obviamente que estos iban muriendo por conflictos, por guerras, por enfermedades, bueno, por sin fin de aventuras que pasaban. Y este hombre, sumándose a una población guayupe, fundará la población de San Juan de la Fragua o San Juan de Arama, donde decide descansar, hacer una fragua para poder darle descanso a sus jinetes, a los hombres, y poder llevar recursos vitales para su expedición, que llegará y se encontrará con la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Pero para comprender esto debemos entender que nuestras poblaciones humanas comprendieron el proceso de civilización, entendiendo que no para todas fue buena ni para todas fue mala, entendiendo que cada una de las poblaciones, en el caso de los indígenas guayupes, habitantes de lo que hoy son el departamento del Meta y el departamento del Guaviare, no vieron todos iguales a los españoles. Como ya expliqué, habían unos que los vieron bien y fue muy venturoso la llegada española, para otros fueron mal y la llegada española era un contraste con sus propias poblaciones y forma de vida, y para otros eran indiferentes, y estos que eran indiferentes, unos se fueron hacia el lado español y otros se fueron hacia la lucha contra los españoles. Pero para comprender esto, por eso se toma después las decisiones de que las expediciones a los llanos se hagan directamente por misiones religiosas, evitando la lucha, no solo por lo bravo de estos indígenas, sino por lo extenso de estas poblaciones. Pues la primera expedición conocida que atravesaría los llanos la haría Hernán Pérez de Quesada, hermano de Gonzalo Jiménez de Quesada, donde solo 5 hombres lograrían sobrevivir, y aquí se nos ha puesto la idea de que 5 españoles conquistaron los llanos de Colombia y Venezuela. Un territorio más grande que España fue conquistado por 5 hombres. Semejante cosa tan absurda se ha llegado a enseñar en las escuelas, porque sí sé que Hernán Pérez de Quesada atravesó los llanos. No, es más, en el caso de Hernán Pérez de Quesada, su expedición fracasa. Lo que pasa es que se desconoce en qué lugar el señor Francisco Guaque le rescata. ¿Cómo así? Francisco Guaque era el Gaque de Huaque, y este ya había pactado con los españoles la amistad, y se sabía que la expedición de Hernán Pérez de Quesada estaba perdida, y este lo encontrará cerca a lo que hoy es Villavicencio o Acacias, entendiendo que Villavicencio ni Acacias existían para la época que Hernán Pérez de Quesada va a hacer esta expedición. Lo encuentra y lo lleva a la ciudad o a la población de Ubaque, donde le da de comer, los deja dormir y los acompañará a Santa Fe de Bogotá para que Hernán Pérez de Quesada se encuentre con su hermano don Gonzalo Jiménez de Quesada, y además puedan estrechar lazos de cooperación no solo entre los dos hermanos, sino entre el señor Francisco Guaque, tío de Lorenzo Gaque, del cual ya he contado la historia y pueden ver el video del gran Lorenzo Gaque, fundador de Caquesa y mecenas de la misión jesuita de Apiay, de la cual también hice un video hace muy poco. Debemos comprender que estos indígenas han sido parte fundamental de nuestra historia, y nuestra historia también debe resaltar incluso a los que se sumaron, a los que no y a los cuales les fue indiferente, porque solo comprendiendo que nuestras poblaciones humanas, a pesar de los errores que tuvieron, tanto blancos, polinesios, negros, indígenas y malayos, han formado la única civilización mestiza del mundo, y que es nuestra obligación con las futuras generaciones ayudar a estas poblaciones que han caído en desgracia, y sobre todo que la mala aventura que han tenido en su vida es solamente un bache en nuestra historia, y que es hora de comprender que nuestras poblaciones humanas, como ya dije, deben seguir hacia adelante progresando y viendo lo mejor, pero comprendiendo que lo que nos dejaron nuestros antepasados de las cosas buenas deben seguir siendo fortificadas y sobre todo valoradas, como puede ser la tradición de la cultura llanera en los llanos orientales, donde la forma de vida dada en los grandes fundos dio posibilidades a los hombres que dejaron sus propias tierras para venir a estas y ganarse la vida de una forma loable y sincera, a pesar de que esto no quiere decir que nunca hubo un delito, pues todos tenemos que reconocer que entre un proceso de mestizaje tan difícil como fue el de los llanos orientales de Colombia y los llanos occidentales de Venezuela, obviamente hubo buenos, malos, personas loables y personas
reprochables. Quiero decirles que para el próximo mes hablaré de los animales más raros de nuestra hispanidad y los animales que más necesitan de una hispanidad unida para poderles salvar. Pues estos animales, para el mes de agosto, será fundamental comprender la alianza de los pueblos hispanos y sobre todo una gran ayuda hacia nuestros animales que han sido parte fundamental de nuestra propia cosmovisión e incluso hoy hacen parte de nuestra vida. Muchas gracias y feliz domingo a todos.